Amigos, amigas, este es un gran programa para el que alguien lo escuche por primera vez, porque realmente estamos yendo de un ángulo hacia el otro, de la política y del contenido a nivel global. En este caso tenemos como cada martes la columna Despolitizadas, de la mano del estudiante de Ciencia Política Nicolás Manjarín. Nico, bienvenido una vez más a Cítrica, ¿cómo te va? ¿Qué onda, Teddy? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, espectacular, todo bien. Veo por lo achinado de los ojos de ambos, es fin de noviembre y nuestro cuerpo lo sabe. Sí, totalmente. Sí, cuesta mucho, pero bueno, ahí esperando notas, terminando de hacer trabajos prácticos y bueno, con un millón de cosas intentando de sobrevivir, como siempre, Sí, sí, ¿no? sí, sí, esto es Vietnam, esto hasta enero es Vietnam. Estábamos los dos como, viste cuando, bueno, la usamos anteojos, ¿verdad? Pero cuando uno ya en noviembre, la vista está cansada, todo, pero ni loco nos detenemos en este encuentro que tenemos una vez por semana. Más cuando, bueno, desde que arrancamos quizás el tema más extremo, más terrible que ha tocado abordar, por ahí estoy salteando alguno, pero te has posicionado, ¿no? en las preguntas que le haces a conocidos que por ahí no están tan metidos en la política sobre lo que ha sido el caso del asesinato de Lucas y en el título El gatillo fácil, ¿no? Exactamente, sí, claro. A partir del lamentable caso de Lucas, extremadamente relacionado al tema del gatillo fácil y a la delincuencia y a cuándo la policía puede actuar y cuándo no, que estuvo en boca de todos. Mm. Exactamente, claro, como vos decís, Tevi, la pregunta de esta semana fue si crees que la policía debe tener mayor libertad para actuar ante un posible delincuente o un delincuente. Ujú. Entonces, nada, le preguntamos a chicos y chicas que no les interesa la política porque siempre tenemos la opinión súper politizada y Mm. súper mediatizada también, Ujú. pero también queríamos tener, como siempre, como todos los martes, la opinión de aquellos que no les interesa la política, ¿no? Como Mm. para ver cuál es su opinión ante esto. Y a partir de esto también surgieron un montón de otros temas como, por ejemplo, la educación, la capacitación de los policías, eh, más allá de, obviamente, la discusión concreta de si la policía debe tener mayor libertad para accionar o si no. Totalmente, y además se da en un marco muy particular, que es que hayamos tenido el terrible hecho de Ramos Mejía hacía muy poquito tiempo, donde bueno, un kiosquero fue brutalmente asesinado, y a partir de ahí un sector incluso de la política empezó a hablar de, bueno, el caso quizás más emblemático es el de Esper, de dejar a los delincuentes como un queso gruyere, Bala primero, después ocurre esto y fue como un péndulo, digo, en los medios, pasaron de un ángulo hacia el otro, y como que hasta está es interesante el ver a la gente que no está extremadamente mediatizada y atravesada como podemos estar nosotros, porque nos da un indicio de en dónde quedó esa opinión pública, que pasó, de nuevo, si vos seguís los medios, de un extremo al otro, en minutos a partir de dos hechos terribles, ¿no? Sí, totalmente. Y es bastante como un círculo por lo que estuve viendo, porque siempre que hay un precedente así en el que la policía se le va la mano y termina matando a una persona Mm. que completamente inocente, después vemos cómo, bueno, sí dura un tiempo este rechazo a la policía y después se vuelve otra vez con el mismo discurso, ¿no? De bala. Mismo, por ejemplo, hemos visto que Bernie después de los famosos tweets de José Luis Espert de Bala, salió a decir, no, yo soy peor que Espert, Mm. yo quiero más mano dura, ¿no? Mm. Entonces, Mm. nada, es un discurso súper interesante que se va renovando y que a partir de casos como el de Lucas, por ejemplo, también se van sentando precedentes y bueno, y acá estamos para escuchar las respuestas de la gente que, como vos bien decís, Tevi, no le interesa la política y que no está tan, por suerte, ¿no? Metida en todo este mundo, ¿no? Nico, ¿a quiénes vamos a escuchar? Siempre, normalmente escuchamos un audio y charlamos un poquito. ¿A quién escuchamos primero? Vamos a escuchar primero a Federico, después a Agustina y por último a Lucía. Muy bien. Eh, Sí, en ¿sí? ese mismo orden. Perfecto. Arrancaremos con Federico a ver qué dice sobre esto que charlábamos. ¿Qué haces, Nico? ¿Todo bien? Con respecto a tu pregunta, yo creo que la policía no debería tener más libertad de accionar ante un posible delincuente. Esto, como todos sabemos ya, como casos como lo de Luca, como, no sé, anteriormente, hace varios años, Pocho Leprati, eh, creo que
con simplemente investigar podés saber que son varios las víctimas y no son casos aislados. Tranquilamente podés encontrar varios por año, pero sí considero que la policía debería tener más accionar a la hora de tener un delincuente eh, y que lo quiera agraviar. Lo que son los nombres propios en la historia, ¿no? Porque a veces un caso cuando tiene un nombre cobra relevancia y es un antecedente. Desde Bulacio y antes hasta acá, ¿no? Me pasó eso a mí. Sí, sí, obvio. Igualmente, hay algo que me llamó mucho la atención de la respuesta de Fede, que es que, bueno, claramente al principio bien lo dice que no, que la policía no tendría que tener mayor libertad de accionar frente a un posible delincuente, pero sí para defenderse. O sea, sí en el caso de que haya un delincuente que, digamos, un poco infraganti, ¿sí? Lo esté, en este caso, como él dijo, agraviando, ¿no? Entonces ahí hay un concepto muy interesante que es el de la defensa del policía, ¿no? De cuando se ve atacado un policía, cuando un delincuente tiene intenciones de agraviarlo o de la manera que sea, digamos. Entonces, Federico en este caso dice, bueno, sí, en esos casos sí debería tener mayor libertad y el policía debería defenderse, ¿no? Y eso me llamó bastante la atención. Sí, es interesante también ese último punto que hace, vos lo escribiste muy bien. Me interesa saber cómo sigue esto. ¿Cuál era el siguiente? Se me escapó el nombre, es una muchacha. Agustina, sí, 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 el siguiente audio es de Agustina. La escuchamos, a ver. Mi opinión es que la policía debería tener más libertad en el sentido de poder defenderse si ve que su vida, o sea, su propia vida está en riesgo. En esos casos para mí sí deberían tener libertad de poder defenderse, pero siempre y cuando no abusen de esa libertad. Entender en qué situaciones sí y en cuáles no. Para eso tendrían que estar, no sé, quizás más capacitados. Y nada, eso. A mí lo que obviamente, no por cargar en contra de ella, ¿no? Lo que me pasa a mí, no sé a vos cómo lo tomás, Nico, es que es la policía la que define qué es peligro y qué no es peligro. Y eso se ensucia más cuando vemos cómo le quisieron plantar en el auto del amigo de Lucas un revólver. Es la policía la que arma el prontuario, el que arma el reporte. Entonces nunca va a haber simetría, nunca va a haber una simetría. No quiere decir que la policía no pueda ser atacada, no pueda ser violentada. Sí, obviamente ocurre. Pero ellos son los referís de la situación. Es muy difícil que sea equitativo si vemos casos como el de implantar un revólver, ¿no? Claro, es muy difícil que esté equilibrado eso. Y por eso quería resaltar lo último que dijo Agustina, que es el tema de la capacitación, Sí, ¿no? La capacitación de los policías. Se entiende que si un policía o una policía está capacitado o capacitada, ahí quizás ligándolo un poco más a lo que estabas diciendo vos, Tevi, ahí sí va a poder discernir, quizás no tan asimétricamente a comparación de los delincuentes o de los posibles delincuentes, ¿no? Cuándo está en peligro y cuándo no. Es decir, es a partir de la capacitación y de la educación del policía o de la policía que es donde se vuelve más equitativo quizás, ¿no? Sí, coincido totalmente también. No sé si es una solución, porque justamente en Estados Unidos se implementa y Estados Unidos es el reino del gatillo fácil y de la policía haciendo lo que se le cante. A veces se habla de, bueno, por ahí un jurado, el adaptar, ¿cómo sería? Expandir, me sale decir, la práctica del jurado popular ayudaría a transparentar el proceso policial. Yo creo que estamos en una época prehistórica a nivel de cómo controlamos socialmente a la policía. De hecho hay un desligue muy grande de la sociedad y hasta que no ocurre un caso así no nos damos cuenta de lo importante que es que haya un monitoreo serio. Creo que es una enorme cuenta pendiente. ¿Viste qué pasa? Como estudiante de ciencia política, seguramente todos nos hemos hecho esta pregunta alguna vez. Los cargos que no son electivos, como los jueces, como las cúpulas policiales, son como desligados del pueblo. La gente como que, bueno, son parte de la sociedad, pero como no tengo que votarlo, bueno, qué sé yo quién es. Claro, y ahí entra toda la cuestión de la neutralidad, ¿no? De si, Claro. por ejemplo, un juez, al igual que un policía, ¿no? Que ambos, como bien decís vos, Tevi, no es gente que nosotros elegimos, ¿sí?
la neutralidad se empieza a cuestionar, ¿no? Y es algo que, principalmente el tema de la justicia como neutral, vamos a escuchar en el próximo audio también, que es muy interesante, que nada, como bien vos decís, es algo que está muy en boca de todos también, y que la justicia, digamos, cuándo es justa y cuándo no, cuándo es neutral y cuándo no, es una gran discusión que yo creo que también nos merecemos como país específicamente, ¿no? Total, total. Es el de Lucía el que sigue, ¿verdad? Exactamente, es el de Lucía, sí, sí. Muy bien, lo escuchamos. Me parece que no, por dos motivos. Primero, porque cuanta más libertad tiene la policía, más margen de error también genera, como fue el caso de Lucas y de muchos otros. Eso tiene que quedar en manos precisamente de la justicia y no de la decisión de un policía sobre la vida de otra persona. Y en segundo lugar, porque también matar y por decisión propia tampoco resuelve el problema de la inseguridad, que es más profundo y tiene más que ver con la falta de oportunidades, la desigualdad y la pobreza que con otra cosa. Sí, me disparó esto de que se debatió mucho en Twitter, no es arena seria Twitter, pero justamente estaba interesante esto que decían, le dispararon a un pibe que no hizo nada, cuando, si el que iba en el auto, que no era el caso, era un muchacho que había hecho un robo, tampoco había que acribillarlo. Tenemos la justicia justamente para que defina una pena por el delito que cometió. Viste que está eso de, no, bueno, él no hizo nada. Obviamente que genera el cuadro de que venían de jugar a la pelota, de comprarse un jugo, genera una tristeza infinita y sin solución. Al mismo tiempo, no tenemos un sistema que justamente busca, a la persona no hace falta acribillarla, tiene que caer sobre ella la pena capital, si no nos arrancamos a comer entre todos. ¿Y quién define qué es justo y qué no? Es muy peligroso. Sí, sí, claro. Y ahí lo ligo con algo que dice ella, 100%, que es mayor libertad de accionar del policía puede ser sinónimo de mayor margen de error, ¿no? Claro. Pero me pregunto yo, quizás relacionándolo con el audio anterior, ¿ese margen de error podría reducirse con educación, por ejemplo, con educación para el policía? Yo creo que, sin embargo, nunca se le debería dar mayor libertad a un policía porque, coincidiendo con Lucía, puede haber más margen de error, ¿no? Sin embargo, por encima de todo eso, como vos decís, Tevi, está la justicia, ¿sí? O sea, contamos con un país con justicia, con todo un sistema burocrático que se encarga de exactamente eso, como para que la decisión quede en una persona que claramente no se trata de un caso aislado, ¿no? Sino que es claramente que la policía tiende a actuar de esta manera, ¿no? Entonces, nada, es como vos decís, o sea, contamos con un sistema judicial. Ahora, quizás también el sistema judicial ese también está fallando, ¿no? Y ahí entra toda la cuestión de la discusión del jurado por elección y todo lo que estábamos mencionando antes. Pero sí, claramente es un tema muy interesante el de la justicia en relación a la inseguridad y al accionar de la policía también. Sí, sí, y pasó algo, hubo dos disparadores, mucha gente se acordaba de las personas que fueron injustamente presas durante las movilizaciones de 2017, gente que le quedó un prontuario y no había hecho nada, que pasaba por ahí, y la cana sigue, bueno, imágenes incluso de la cana apuntándole a un jubilado con las manos en alto, y eso fue hace 4, no fue hace 30 años, fue hace 4, y también mucha gente que, de vuelta, casos específicos de gente que empezó a contar experiencias muy fuertes que le había pasado con la cana, desde violencia verbal hasta abusos. Muchos decían que no los denunciaban por miedo, muchos no, todos decían que no los denunciaban por miedo a la réplica. Y a veces lo veo como un tema desligado erróneamente desligado de la política. Es como que desde algo que tendría que ocupar el Poder Ejecutivo, de que la gente, quienes velan por nuestra seguridad, sean personas idóneas y lo más moralmente limpia que se pueda, termina siendo como devorado y bueno, viste cómo es esto, no te metas por ahí que no salís. Y está naturalizado de antes que naciéramos. Entonces, qué difícil erradicar eso, y aún, no sé si me explico, como con un caso tan terrible como el que pasó, no estamos seguros si lo vamos a poder hacer en el corto plazo. Es duro. No, es que totalmente, es como vos decís, o sea, el tema de la represalia, ¿no? Claro. Por las dudas no voy a denunciar porque justamente, o sea, es la policía, ¿no? O sea, ellos tienen
las armas, digamos. O sea, Claro. ellos son los que, en todo caso, me pueden silenciar a mí muy sencillamente y yo no a ellos, ¿no? Pero eso también va relacionado a el tema de la educación para paliar la desigualdad y, en consecuencia, la inseguridad, ¿no? Total. ¿Por qué digo esto? Porque por un lado nos encontramos con, como decíamos bien al principio, candidatos o políticos como Spert, por ejemplo, que pide bala, o como Bernie, que dice yo soy peor que Spert, o mismo como María Eugenia Vidal, que unos días previos a las elecciones salió con un tuit hablando de la grandiosa policía que tienen en la ciudad de Buenos Sí, Aires, sí, sí, ¿entendés? sí. Claro. Pero la pregunta es, o sea, ¿realmente se necesita una seguridad más fuerte, digamos, una policía más fuerte que pueda actuar realmente cuando considere, cuando en realidad quizás la, el núcleo de la inseguridad y de la desigualdad es la falta de educación, ¿no? O sea, es la falta de el acceso a las herramientas que el Estado tiene que proveer, ¿no? Entonces, claramente es una situación que está ligadísima a la política y, como bien decís vos, Tevi, no se le puede escapar a eso. Ujú. Es el monopolio de la fuerza, ¿no? En la primera clase de teoría política, el Estado, ¿qué es lo que es el Estado? El monopolio de la fuerza. Digo, no nos arrancamos los eso entre nosotros, sino que delegamos eso en la fuerza coercitiva del Estado y el monopolio que hace de ella. Bueno, cuando ese monopolio no está monitoreado, está completamente divorciado del sentir social, llegamos a estos extremos. Digo, pasamos en una semana de candidatos pidiendo bala, primero bala, después hablamos, a bueno, las imágenes terribles como la que vimos en pantalla de los padres de Lucas sumamente obviamente conmovidos y emocionalmente destruidos en la marcha pidiendo justicia por su hijo. Bueno, hoy la noticia llegó de que 2 de los 3 policías reconocieron haber tirado al auto, lo cual ya lo sabíamos, pero bueno, no deja de generarnos, de revolvernos las tripas. La verdad, Nico, obviamente es un tema que no sé si te pasó como para concluir, ¿no? A medida que hablabas con los entrevistados, entrevistado y entrevistadas, si bien es un tema sensible, muy, 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 que nos pone las emociones a flor de piel, sí es un tema que tiene una opinión directa. Digo, me dio la sensación que muchos no es que pensaron o sí pensaron, digo, no es que tuvieron que sentarse y reflexionar, sino que es un tema que tienen posición asumida y la transparenta porque entienden que es importante. Eso es algo piola dentro de todo, ¿no? No sé vos cómo lo sentiste. Sí, claro, quizás a diferencia de discusiones como, por ejemplo, cuál puede llegar a ser el rol del Estado, o sea, cuestiones más lejanas de la realidad, ¿no? Y del día a día, el tema de la inseguridad y el tema del accionar de la policía está en todas las casas, está en todas las familias, está en cada uno. Total. Entonces, sí, totalmente. O sea, las respuestas fueron bien directas, aunque quizás un poco desiguales, digamos. Encontramos algún que otro punto distinto entre alguna respuesta y otra, pero siempre es sumamente importante que los temas así de política también pasan por la gente que no le interesa la política, y justamente por eso me planteé esta pregunta para la columna de hoy, ¿no? Ujú. Y en base a eso tuvimos respuestas bastante interesantes y está buenísimo poder relacionarlo con lo que dicen, lo que hacen y lo que proponen los políticos, ¿no? Que es 100% fundamental y que en mayor o menor medida definen cuál es la opinión de la gente, como también así un poco nuestro futuro, ¿no? Absolutamente, ¿qué te parece? Absolutamente, Nico, absolutamente. Celebro una banda haber tenido esta columna, esto que has traído, que nos permite seguir cubriendo un tema que va a seguir atravesando las noticias por lo que queda del año y más también, y tener esa mirada es imprescindible. Nico, como siempre, como cada martes, un placer inmenso, y en una semana nos reencontramos por este canal de Twitch y aledaños, ¿te parece? Dale, sí, sí, Tevi, nos vemos el martes que viene con otro tema y con la misma ganas de siempre, si te parece. Vamos todavía, Nico, abrazo grande. Chao, Tevi. Nico Manjarín.